Hemos estado hablando de los ingredientes de la receta de Dios. Una receta que Dios nos da para una vida plena, para una vida en paz. La Biblia se puede ver de muchas formas, de muchas maneras. Una de ellas, que a mí me gusta, es ver la Biblia como un libro de recetas de bendición. Una receta para que te vaya bien. Y nos está dando los ingredientes. Ahora, no importa cuán buenos sean los ingredientes si no conoces la receta. Si los tienes ahí nada más. A mí me impresiona, se los he comentado, tengo un hijo que es chef, que llega a la casa, abre el refrigerador y con lo que haya, hace algo delicioso. ¿Por qué? Porque conoce un montón de recetas. Tengo otro hijo que abre el refrigerador y dice que no hay nada, aunque esté lleno. Y dice su madre, pero si ahí hay. Y dice, papá, no hay nada. No hay absolutamente nada. Y yo me preocupo porque dije, pues si yo le di por el súper, ¿cómo no va a haber nada? Voy y veo, efectivamente está lleno, pero él no ve nada. Porque no tiene ese conocimiento de tantas recetas. Y ahí es donde muchos fallamos. Con las recetas de Dios, estamos cocinando una familia, estamos cocinando un matrimonio, estamos cocinando un futuro sin instrucciones. Y entonces estamos mezclando cosas al azar. A ver cómo sale, estamos experimentando. Y no es buena idea experimentar en un matrimonio, a ver cómo sale. No es bueno experimentar en cómo educo a los hijos, a ver cómo sale, cómo resulta este tipo de crianza. Y Dios es tan bueno que nos dio recetas para una vida plena y significativa. Son instrucciones claras, precisas, así como una receta. 200 gramos y lo cocinas durante 1 hora a tantos grados. Son recetas perfectamente claras, paso a paso, para alcanzar lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Y vimos los primeros 2 ingredientes la semana pasada. Vamos a recordarlos. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 10 en adelante. Dice, el que quiera amar la vida y ver días buenos, fíjense, tú agarras un recetario y lo abres y dice, mole poblano. Y ahí está la receta para el mole poblano. O sea, el resultado va a ser un mole poblano. Vienen los ingredientes. Si tú sigues esas instrucciones, te va a salir un mole poblano. Le das vuelta a la página y dice chiles en nogada. Y ahí viene cómo te van a salir los chiles en nogada. Bueno, esta receta dice, receta el que quiera amar la vida y ver días buenos. Es una estupenda receta. Y nos dice qué hacer. Refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Si a usted le gustan los taquitos de lengua, esta receta no le va a gustar porque no lleva lengua. De hecho, le tienes que quitar lengua. Tenemos que refrenar, aprender a refrenar la boca. A no hablar lo primero que se nos ocurre, porque la Escritura nos dice que la lengua es como un timón que te está llevando a un destino y no te das cuenta. Hay gente que se la vive trompezándose y trompezándose. O sea, trompezarse es los que se tropiezan por culpa de la trompa. ¿Cuántos problemas nos hubiéramos ahorrado si hubiéramos cuidado nuestra lengua? ¿Y cuántos problemas no estamos enfrentando sin ni siquiera estar conscientes de que la lengua, las palabras son destino? Tu vida se está dirigiendo en relación a lo que tú estás declarando todos los días. Así que el primer ingrediente fue refrenar la lengua. El segundo ingrediente que vimos la semana pasada fue buscar la paz. Buscar la paz y seguir la paz. La paz se busca y la paz se sigue. Es un estilo de vida. No es algo que encuentres y te lo metes aquí a las bolsas y ya, lo traes contigo. Hay que batallar todos los días para conservar la paz en un matrimonio, en una familia. Para encontrar la paz interior. Jesucristo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Es una paz que el mundo no te puede dar. Y tiene que ver una con otra. Empezando por cuidar lo que decimos, porque cuidar lo que decimos es cuidar lo que pensamos. Uno habla en relación a lo que piensa. La Escritura dice, porque como piensa el hombre en su corazón, tal es él. Te vas a convertir en lo que tú piensas y hablas. Nadie habla sin pensar. Parece que sí, hay gente que parece que habla sin pensar, pero todo tuvo que haber sido procesado aquí.
A veces puedes hablar de manera inconsciente, pero lo tenías en la mente, porque el lenguaje es pensamiento. Así que cuidar la lengua es cuidar lo que piensas. Y si tienes control sobre lo que piensas, vas a tener control sobre tus acciones, sobre tus decisiones. Y si tienes control sobre tus decisiones, vas a tener control sobre tu destino. Amén. Vamos al siguiente ingrediente del día de hoy. Romanos capítulo 13. Vamos a la epístola a los Romanos capítulo 13. Una carta que escribe el apóstol Pablo a la iglesia que estaba en Roma. Esto es importante entenderlo en su contexto. Pablo le está escribiendo a una iglesia cristiana incipiente que está en Roma. Roma era la capital del imperio. Un imperio dictatorial, un imperio que ponía la bota en el cuello de sus súbditos, un imperio sobre el cual los judíos particularmente se rebelaron históricamente una y otra vez, porque eran francamente opresores. Y entonces el cristianismo incipiente, recuerden que vieron a Jesús como un libertador y algunos lo quisieron convertir en un libertador político. Vamos a emanciparnos, vamos a liberarnos de Roma. En ese contexto de un momento geopolíticamente muy complicado para el cristianismo, donde hay un grave resentimiento acerca de la autoridad romana, la iglesia en Roma recibe esta carta del apóstol Pablo. Vamos a leer, Romanos 13:1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Vamos a hablar del respeto. El ingrediente de esta vida en paz, de esta vida plena, de esta vida completa que Dios quiere darte, requiere una buena cantidad de respeto. Dice aquí, sométanse toda persona. ¿Usted es una persona? Entonces esta palabra es para usted. Salvo que usted sea un reptiliano o se autoperciba un oso, aún así seguiría siendo una persona. Y dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. No hay todas las autoridades han sido puestas de parte de Dios. Yo sé que hay malas autoridades. Y entonces hay quien dice, y entonces Dios puso esa autoridad para que se portara mal. No necesariamente. Hay dos posibilidades que la Biblia aborda, para que ustedes no tengan esa confusión. Cuando hay una mala autoridad, número uno, Dios puso a esa persona con las capacidades suficientes para hacer el bien, pero esa persona decide hacer el mal. ¿Sí? Así como tú estás bajo autoridad de alguien y al mismo tiempo eres autoridad de alguien más. Todos estamos bajo autoridad y sobre autoridad de alguien. Todos. No hay nadie que no. Solamente el gato en la casa, la mascota, no tiene autoridad sobre nadie. Porque los padres están sobre los hijos sobre las mascotas, pues fíjate que no, la mascota está sobre el ratón, ya pensándolo bien, fíjese. Y el ratón se come las cucarachas. No, fíjese que todo el mundo está sobre y bajo autoridad. Entonces Dios te pone a ti como autoridad y tú decidirás qué tipo de autoridad tienes y rendirás a cuentas a Dios algún día. Pero finalmente toda autoridad, dice la Escritura, fue puesta por Dios. La otra posibilidad es que ponga también malos gobernantes como juicio a la nación, pero eso es otro asunto, eso es otra historia. Pero te pongo para que tengas claro este panorama que luego causa mucha confusión. Toda autoridad fue establecida por Dios. Y dice la Escritura que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Es palabra de Dios. Por eso me interesa que tengas la palabra de Dios en la mano. Cada vez que tú te resistes a una autoridad, en tu trabajo, en tu nación, en tu casa, estás, dice la Escritura, la palabra de Dios, acarreando condenación sobre ti. ¿Alguien quiere aquí condenación sobre su vida? Nadie.
Entonces tienes que empezar a respetar a tus autoridades. Te guste o no te guste, déjalo. Es que es malo, déjalo. Esta persona dará cuentas a Dios. Y sí saben que hay un orden, ¿verdad? En todas las esferas. En nuestro país hay una autoridad. En la iglesia hay una autoridad. En tu casa hay una autoridad. Están claramente establecidas. Los hijos respetan a los padres, la esposa respeta al varón, el varón respeta a Dios. Es así de simple decirlo. El problema es sujetarse. Y ahora los hijos quieren mandar a los papás, la mujer quiere ser la cabeza, el varón quiere ser el hijo y la suegra encima de todos. Romanos 7. Ahí mismo libro. Carta a los romanos. Pagad a todos los que debéis. Pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, ahí está hablando del gobierno, a los impuestos. Al que impuesto, al que respeto. Y al que honra. Y estamos ante una sociedad brutalmente irrespetuosa. Nos hemos acostumbrado a irrespetarnos mutuamente. ¿Cómo tratamos a los demás? Yo contaba en el servicio anterior una anécdota que me dejó muy impresionado, de verdad me dejó impresionado de la falta de respeto. Me subí al metro en 1 hora pico. Y entonces se acerca mi estación y se abren las puertas y yo muy respetuoso, con permiso, me da permiso, esta es mi bajada aquí abajo. Y la persona así, pero una estatua. Y no me oyó al ser sordo. Le dije, oiga, aquí abajo, por favor, deme oportunidad. No, y el de al lado tampoco. Me empezó a querer meter y así se ponían más duros. Se abrió la puerta y yo tenía esperanzas de salir. No, ya luego mi esperanza era que no me refundieran al fondo del vagón, porque empezaron a entrar y a no dejar salir los otros. Y yo muy respetuoso, oiga, no, permiso, por favor, es que ¿qué cree? Aquí es mi... Nada, horrible. Perdí la estación. Voy a la otra y me empiezo yo a encaminar muy respetuoso. Oiga, discúlpeme, por favor, esta es mi bajada, ya perdí la mía. ¿Me daría usted permisito? Pues nadie te da el permisito. Se abrieron las puertas. Le eché yo un poco ya más de irrespeto. No había manera. Así agarrados, afianzados de que aquí no pasas. Perdí también. La tercera, ahí sí ya no. Más de 100 kilos de puro rock and roll les eché. Sí, saqué como a 7. ¡Bum! Para afuera todos. Pero me impresionó. Más allá de lo simpático que está, que es real, me impresionó de que no me muevo y hazle como puedas. Y lo que más me impactó es que había adultos mayores ahí. Había mujeres, había jóvenes con niños. Y creo que hasta saqué a 2 o 3 de esos. ¿Por qué? Porque ya estamos en una sociedad increíblemente irrespetuosa, donde hemos confundido libertad de expresión o igualdad con irrespeto. Estoy convencido que estamos ante la sociedad más irrespetuosa de la historia. Hemos transgredido todo límite y en muy poco tiempo. Hace unas décadas, lo que hoy es normal, los tipos de programas de televisión que hoy ven nuestros hijos pequeños, estarían prohibidos. Sería un escándalo. Yo vengo de una época, que no fue hace 200 años, donde respetábamos a los adultos mayores, cualquier adulto mayor y cualquier instrucción que te dieran. No pises el césped, ya cállese niño. Estamos acostumbrados a respetar a nuestros maestros, a la policía, a cualquier autoridad nosotros respetábamos. Ahora, ¿qué institución se respeta? No hay ningún respeto. Antes yo recuerdo que había una dama presente y hasta le decíamos al otro, oye, modera tu vocabulario, hay una dama. No, ahora las damas son las que hacen que uno diga, ¿qué pasó aquí? Pero, oiga, dama, aquí hay un caballero, por favor. Modere su lenguaje. Terrible, terrible. He comentado en muchas ocasiones porque me sigue impactando. Fíjense nada más,
no me puedo todavía acostumbrar que yo entro a una tienda de conveniencia y las revistas esas que hay ahí del TV, de estas y el TV el otro, con la muchachona ahí en la portada, y que yo entro con mi hijo Mateo, de 12 años. Eso, en mi época de secundaria, esa portada, que hoy es normal, hubiera sido considerado pornografía. Me hubieran expulsado de la escuela por encontrarme una portada de ese tipo. Me hubieran hablado a mis padres, hubiera estado en graves dificultades. Y ahora lo hemos normalizado. Nos hemos degradado como sociedad, sin respeto por nada, ni siquiera instituciones que se consideran sagradas como el matrimonio o la iglesia. No hay respeto. Y el respeto es un ingrediente que tenemos que producir. No está en nuestra alacena, no nos lo pueden prestar, no lo pueden dar, no lo podemos rentar, no lo podemos comprar, lo tenemos que producir. Nadie nace respetuoso. Nadie. De hecho, es todo lo contrario. Todos nacimos profundamente irrespetuosos. Tenemos que ser disciplinados. Cuando los padres no disciplinan, ¿qué es lo que está sucediendo ahora? Ahí me sigue impresionando la falta de respeto que se da ahora con los niños. Hacen unos berrinches que en mi época eran, simple y llanamente no pasaban. No pasaban. Vuelvo a repetir, perdón que me remonte a mis traumas. Pero yo me podía ir con 4 hermanos. La carretera México-Acapulco, que era de 6 horas, en el asiento de atrás, sin DVD, sin teléfono, sin audífonos, calladitos. Sin armar problema. Respetando lo que nuestros padres nos decían. Punto. Y nos controlaban con la mirada. Ni siquiera era necesario golpes. Ay, de repente. Pero con la mirada. Mi mamá me controlaba con la mirada. De hecho, lo está haciendo en este instante. Éramos muy respetuosos. Éramos muy respetuosos. ¿Y por qué? ¿Por qué la sociedad se ha vuelto una sociedad tan falta de respeto? Porque se ha alejado de Dios. Ese es el problema. Se han alejado de Dios. El primer peldaño es el respeto a Dios. Porque si tú no respetas al Creador, ¿cómo vas a respetar a la creación? No vas a respetar nada. A mí cuando me preguntan, jovencitas, pastor, ¿cuál es el mejor consejo que me puede dar porque me quiero casar? ¿Cómo escojo marido? ¿Rico, guapo, pobre, musculoso, trabajador? Le digo, elige un hombre respetuoso de Dios. El número 1, elige un hombre temeroso de Dios. Porque si ese hombre respeta a Dios, te va a respetar a ti. Va a respetar a tus hijos. Va a honrar su matrimonio. Elige a un hombre con temor de Dios. Proverbios capítulo 1, verso 7. ¿Cómo cree usted que le iría si a partir de hoy usted empieza a tomar puras decisiones sabias? En un año. Puras decisiones en su salud, en su economía, en su profesión. Puras decisiones sabias. Su vida se vería transformada, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que nos hace falta? Sabiduría. Nos hemos metido en muchos problemas por falta de sabiduría. Hicimos negocios que no debíamos de haber hecho, nos involucramos con quien no nos debimos de haber involucrado. Tomamos muchas malas decisiones por falta de sabiduría, no porque queramos que nos vaya mal, no creo que nadie quiera que le vaya mal, sino porque nos falta sabiduría. ¿Cómo empezamos? ¿Usted sabe que lo que bien empieza? Y si mal empieza, pues mal va a acabar también. Lo mejor es empezar bien. Fíjate lo que dice Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría, por ahí se empieza. Si no empezamos por ahí, ya empezamos mal. Ya empezamos mal. Es como querer empezar a escribir caligrafía. Esa gente tiene una caligrafía extraordinaria, preciosa. ¿No cree usted que empezó escribiendo así? Empezaron haciendo rayitas y bolitas. Y de ahí fueron progresando y progresando. Bueno, aquí rayitas y bolitas. Plastilina 1. El principio de la sabiduría es ¿qué? El temor de Jehová. El temor en el sentido de respeto. El respeto a Dios. Dice, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. No desprecie esta enseñanza.
Ahí lo tiene en la Biblia, no son palabras mías, no es invento mío. No lo desprecie, no sea insensato. El principio de la sabiduría es el respeto a Dios. Y quien respeta a Dios, respeta las instrucciones de Dios. Respeta los preceptos de Dios, los mandamientos de Dios. Si usted viene aquí y escucha algo que usted está reconociendo que es palabra de Dios, y sale y no la aplica, ¿en qué se convierte? No voy a decir una mala palabra y le falta el respeto a este lugar. Pero piénselo por un instante. Usted viene aquí a recibir una palabra de parte de Dios, o me equivoco, viene otra cosa. Si viene otra cosa, dígamelo. Venimos a que nuestra vida sea transformada por el poder de la palabra de Dios. Y por eso tiene usted, y por eso a mí me interesa que tengas la Biblia, para que lo leas. Muy bien. Si tú dices, yo vengo el domingo y me siento a recibir una palabra de parte de Dios, y ya la recibí, pero salgo y no la aplico, ¿eso en qué te convierte? Es una linda palabra. Yo pensé en otras. Es una locura. Es una locura. Entonces, usted pregúntese si lo que está recibiendo aquí es una instrucción de parte de Dios. Chéquenlo en la Biblia. Y si dice que sí, aplícalo. Porque si no, es usted un insensato. Es más, hubiera sido mejor que no viniera a venir y faltarle el respeto a Dios de esa manera. Porque Dios determinó esta palabra para ti hoy. No es casualidad que tú estés aquí hoy. Y tuvieron que pasar un montón de cosas, de las cuales muchas de esas ni siquiera eres consciente, para que pudieras estar sentado, sentada hoy aquí recibiendo esta instrucción. ¿Para qué? Para no aplicarla, para desdeñarla, para menospreciarla. Es una profunda falta de respeto. Una profunda falta de respeto. Y constantemente le estamos faltando el respeto a Dios. Tenemos que volvernos respetuosos con Dios y con las cosas de Dios, porque nosotros somos el concepto, es que yo respeto a Dios. No es cierto, no respetas a Dios si no respetas sus instrucciones, si no respetas a las cosas de Dios. Yo les voy a contar algo muy personal y lo aclaro, me gusta aclararlo. No se los voy a compartir para que lo hagan necesariamente, no es un reclamo de mi persona a la de ustedes, es una historia personal del respeto que yo trato de demostrarle a Dios, ¿de acuerdo? Bueno, ustedes nunca me van a ver de traje y de corbata. Nunca. Yo normalmente ando como vagabundo. Ustedes dicen, pero ¿cómo nunca? Si yo siempre lo veo de traje y de corbata, pastor. En la iglesia. Es el único lugar, o en un evento que me inviten muy especial, que yo voy a usar un traje y una corbata. Únicamente en mi vida normal yo no uso traje y corbata. Solamente en la iglesia. ¿Por qué? ¿Por legalista? ¿Por tradicional? No, soy la persona menos legalista del mundo. Pero una vez concluí, si a mí me invitaran a una cita importante, muy importante, iré a lo mejor que puedo. Bueno, para mí no hay cita más importante que la que tengo aquí con el Señor. Y esto es lo mejor que puedo, no me critiques, es lo mejor que doy, no doy más. No doy más. Si me invitara el presidente de Estados Unidos, así iría. Porque esto es lo mejor que tengo. No tengo nada mejor. A Dios no le voy a dar algo peor. Y no se lo digo para que usted lo haga, ni porque se sienta mal porque hoy vino de chanclas. No. Se lo digo, simplemente le estoy abriendo mi corazón. De que tenemos que volvernos respetuosos a las cosas de Dios. Y usted le falta respeto a Dios incluso cuando llega tarde. Se lo tengo que decir. A mí no me afecta. Es más, yo lo veo pasar por ahí y le doy gracias a Dios para que usted sepa. Me da gusto que vengan. Qué bueno que llegó el hermano. Qué bueno que llegó. Me da alegría que llegue. Pero es una falta de respeto a Dios. A ver, lléguele tarde a alguien que esté, a su jefe. Lléguele tarde. Usted sabe que en Malaquías hay un grupo de personas que le dicen a Dios, y Dios, le están reclamando. Dice Dios, pero ¿por qué no nos bendices si nosotros ayunamos, si nosotros ofrendamos? ¿Por qué no nos bendices? Y Dios les contesta, léanlo en Malaquías, ¿sabes por qué no te bendigo? Porque sí es cierto, traes tu ofrenda. Se ofrendaba en especie, un gallo, una gallina. Pues traes la gallina tuerta. Traes la gallina flaca, el becerro enfermo. Y Dios dice, a ver, entrégaselo a uno de tus principales.
Llega con ese regalo de cumpleaños. A ver, te reto a que llegues de regalo de cumpleaños con el rey Herodes y le digas, rey Herodes, le traigo aquí el becerro, el del enfermo y el flaco y el cojito. A ver, háganlo. Eso no lo hacen, ¿verdad? Pero a mí sí me lo hacen. A mí sí se atreven a hacerme eso. Qué respetuosos somos con las cosas de Dios. Hay hermanos que digo, hermano, ¿por qué no vino el domingo? Ay, es que me llegaron familiares que son incrédulos. Oh, ya dejó su cita con Dios por sus familiares incrédulos. Yo les diría, si quieres que te hospede, me acompañas a la iglesia porque ya sabes que yo soy un hombre de Dios. Y para mí no hay nada más importante que Dios. Incluso Jesucristo dijo que el que ame más a padre o madre o hermano, hijo o hija que a él, no es digno de él. Entonces tenemos que plantearnos si realmente hemos sido respetuosos. Y si somos respetuosos de Dios, seremos respetuosos a sus instrucciones. Todo esto fue para recordarte lo que dice. Sujétense a sus autoridades, aunque no te guste. Incluso aunque sean malas autoridades, sujétense. Hijos, sujeten a sus padres. La Biblia dice, honren a su padre y a su madre. Es un mandamiento. No dice si son buenos o malos. Hay que honrarlos. Hay que honrarlos. Sujétense a toda autoridad porque el que no lo haga acarrea condenación porque Dios va a resistirlos. Y aquí estamos llenos de morosos espirituales. Usted va a ser un moroso espiritual cuando no da honra y respeto a quien se lo debe. Y nosotros estamos acostumbrados a creer que solamente debemos de respetar a aquellos que se merecen ser respetados. Eso no es un principio escritural. Hay gente que ciertamente se merece ser respetada por sus acciones, por sus buenas acciones se gana nuestro respeto. Pero hay otras personas que deben ser respetadas nada más por su posición. Solamente por su posición o por su condición. Déjame ponerte un ejemplo muy dramático. Vamos a Hechos capítulo 23. Llevan a Pablo y lo están enjuiciando, ¿sí? Está ante un concilio. Y fíjense lo que va a suceder. Hechos capítulo 23, a partir del verso 1. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear? Los que estaban presentes dijeron: ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? Pablo dijo: no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote. Escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Fíjense nada más. Pablo está siendo enjuiciado injustamente. Está ante un grupo de religiosos, las máximas autoridades religiosas. Y él dice: yo de buena conciencia he actuado. Y dice uno de ahí: ¿sabes qué? Agarra y pégale en el hocico. Bueno, no dijo así. Eso es lo ¿sí? Y le pegan a Pablo. ¡Pum! Le dan en la boca. Y Pablo se enoja con toda la razón del mundo y dice: a ver, tú, hipócrita, me mandas a mí a golpear transgrediendo la ley, porque no puede mandarlo a golpear. ¿Cómo lo va a mandar a golpear si está en una defensa? Si tú te haces el religioso, hipócrita, gusano asqueroso, no, tampoco dijo eso, pero lo pensó, yo creo. Dijo: me mandas a golpear a mí, hipócrita, tú que te haces el religioso y me mandas a golpear transgrediendo la ley. Dicen: es el sumo sacerdote. Y Pablo dice: a mí me vale quien sea. Dijo: perdóname, no sabía que era el sumo sacerdote. La Biblia dice que no debo yo de injuriar a una autoridad espiritual. Y era una mala autoridad, era una mala persona, era un mal hombre. Y estaba haciendo algo incorrectísimo. Pero Pablo, que entendía de las profundidades del espíritu, dice que él se entienda con Dios. No voy a dejar que me arrastre en su irrespeto a Dios, porque Ananías estaba irrespetando su posición, su autoridad, estaba irrespetando a Dios mismo. Pero dijo Pablo: yo no me voy a meter en eso. A mí me dice Dios que respete, yo respeto. Igualito que nosotros, ¿a poco no? Pues hijos tienen que respetar a sus padres. Eso no quiere decir que aprueben sus acciones. Pero estás bajo autoridad mientras estés bajo su techo. Y esposas tienen que respetar a sus maridos. Sus maridos es su autoridad en casa.
Y yo sé que eso no es muy popular, pero yo no estoy aquí para dar una palabra popular, sino para compartir la palabra de Dios. Hay un orden. Y en la casa la autoridad es el varón. Los hijos están bajo la autoridad de sus padres, la mujer está bajo la autoridad del varón, el varón está bajo la autoridad de Cristo. Si nosotros observamos eso, funcionaría de maravilla. Cuando alguien trata de transgredir y resiste ese orden, va a acarrear caos a su vida. No, es que mi marido no es un buen cristiano. Sí, Ananías tampoco lo era. Usted deje que su marido haga cuentas con Dios. Dios lo llamará a cuentas, pero que no te llamen a ti. Andan muy silenciosos. Espero que sea por la lección de guardar la lengua. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Romanos capítulo 12. Todo esto estamos en Romanos para que entiendan el contexto de por qué Pablo le escribe a esa iglesia en particular. Una iglesia que naturalmente se resistía a las autoridades, en este caso civiles. Romanos 12:10. Ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente, prefiriéndoos los unos a los otros como hijos de Dios. Respetándose y honrándose mutuamente. El texto literal dice tomando la delantera en cuanto a respeto. Nosotros deberíamos de ser líderes, reconocidos por honrar y por respetar. Que vieran una persona, ahí va un hombre que ese hombre es muy respetuoso. Mira, esa mujer es una mujer muy respetuosa, respeta todo. Es una mujer cristiana. Es parte del ADN de un verdadero cristiano. El respeto y la honra, y el ideal es que sea mutuo. Así como el profesor Girafales y doña Florinda, pase usted, no, usted primero, no, usted primero, no, usted primero. Esas son las discusiones que deberíamos de tener en el matrimonio. A ver quién gana en respeto y quién gana en honra, pero no. Debemos saber quién es más canijo, quién es más bravo. Y estamos enfrentando las consecuencias en nuestra vida, en nuestras emociones y en nuestra generación. Tenemos que empezar a respetar porque es lo correcto, es lo justo. La Biblia dice, poned primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. ¿Cuántas cosas, cuántas añadiduras están bloqueadas en tu vida, empantanadas por falta de respeto? Por falta de respeto. Fíjate lo que dijo Isaías 32. Lo que dijo el profeta Isaías en el capítulo 32, verso 17. Y el efecto de la justicia será ¿qué? Paz. Y la labor de la justicia será ¿qué? Reposo y seguridad. Imagínate, paz, reposo, seguridad para siempre. Desde ahora y para siempre. ¿Cómo? Aplicando estos ingredientes a nuestra vida. Mezclándolos correctamente, cómo y debe de ser. Porque cuando usted, fíjese, hablaba con mi esposa ayer o antier, no recuerdo todavía, acerca de un concepto importantísimo que es el amor piadoso. ¿Usted ha escuchado esa expresión de que por amor a Dios? Deme una monedita por amor a Dios o por piedad. ¿Qué es el amor piadoso? El amor piadoso es, mira, deme una monedita por piedad. Yo a ti ni te conozco. Es más, no sé ni para qué lo vas a usar. Pero la piedad es hacer algo por un tercero por amor a alguien. Por eso ellos se amparan en por amor a Dios. Te está diciendo, no lo hagas por mí. Hazlo por Dios. Amas a Dios, ¿no? Entonces, por amor a Él, extiéndeme misericordia, extiéndeme gracia, extiéndeme un favor a mí por el amor que le tienes a Dios. Ese es el amor piadoso. Ese es el amor que que debemos de profesarnos mutuamente. Amor piadoso. ¿Sabes qué? Voy a amar a esta persona porque mi esposa lo ama. Voy a hacer esto porque voy a respetar a la novia de mi hijo porque mi hijo la ama. Ese es el amor piadoso. Bueno, cuando usted honra a su mal padre, a su mala madre, a su mal jefe, está usted honrando a Dios. Dios lo toma como honra a Él. Por eso dice, trabajen como para mí.
Y no para los hombres, pero aquí ni se dan cuenta, aquí ni trabajan, aquí se roban todo. Y dice, no importa, tú trabajas para mí, porque es a mí a quien me honran cuando se enteren que eres cristiano. Cuando sepan que eres cristiana, es a mí a quien honras, además de que te va a ir bien. Y la Biblia dice que Dios honra a quienes. A quienes lo honran. Así que si usted honra la palabra de Dios, se está haciendo el favor de su vida. ¿Usted cree que le está haciendo favor al jefe o al papá o a la mamá o al...? No. Usted se está haciendo el favor de su vida. ¿Sabe por qué? Porque está honrando a Dios. Está diciendo, no me gusta, no se porta bien, no es buena persona, ejerce mal su autoridad, pero a mí Dios me mandó a honrar a mis autoridades. Y solamente por eso, por Dios, por amor a Dios, lo voy a respetar. Si usted hiciera eso, su matrimonio hubiera cambiado sin necesidad de tanta terapia, ni de tanto sufrimiento. Si usted como varón, por amor a Dios, tratara a su mujer como Cristo la ve, hace tiempo que se hubieran vuelto a enamorar de usted. Si usted tratara a sus amigos, a sus semejantes, con el amor con el que Cristo les profesa, otra historia estaríamos contando. Porque Dios honra a quien le honra. Y el último ingrediente, ¿sí lo quiere conocer o no? De esta receta. Fíjese, la receta, entendamos esto. ¿Cómo surgió la primera receta del mundo? Pues yo imagino que alguien probó un platillo extraordinario y dijo, oye, esto está maravilloso. Esto no se puede perder. La receta de la abuelita no se puede perder y cuando se muera la vamos a perder. Entonces tenemos que encontrar la manera de replicarlo. Tenemos que encontrar la manera de que no se pierda más allá del tiempo de vida de esa persona. Necesitamos algo que nos permita duplicar esta maravilla, imitarla. Eso es lo que es una receta. El intento de duplicar, de imitar de una manera consistente algo a través del paso del tiempo. Bueno, la receta de Dios tiene el mismo propósito. Y el propósito es duplicar, replicar, imitar el carácter de Cristo. Eso es lo que Dios quiere. Para eso Dios envió a su Hijo al mundo. Hay gente que dice, no, es que Dios envió a su Hijo al mundo a salvarme. Si estuviéramos jugando 100 mexicanos dijeron, esa sería la respuesta número 1. ¿A qué vino Jesús? A salvarnos. Y es verdad, es correcto. Pero ahí no termina la obra de Dios en tu vida. Dios te salvó, te rescata de las tinieblas, no solamente para sacarte de las tinieblas y llevarte a su presencia, sino para en su presencia transformarte. Eso es lo que no entendemos. Ay, a mí Dios me salvó. ¿Y la transformación, compadre? ¿Cuándo? Porque para eso te salvó. Para que no te perdieras una eternidad fuera de su presencia. Pero eso es parte de la obra. No es el fin de la obra. La salvación no es el fin de la obra. El fin de la obra es la transformación a imagen y semejanza de Cristo. ¿Sí, amén o no amén? El último ingrediente, Mateo capítulo 20, a partir del verso 25. Jesús los llamó y les dijo, como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes, fíjate, ¿quién quiere aquí ser grande entre los demás? Ahí no. Claro, no sea hipócrita. Claro que yo quiero usted destacar, sobresalir. Si usted es un profesionista, ¿a poco no le gusta ser el más destacado en su campo, en su rama? Claro que sí. No sea hipócrita, no tenga miedo de decirlo. Dios no tiene problema con eso, ¿eh? Dios no tiene problema con eso. Ya me lo imagino a usted cuando Jesús dijo, el que quiera ser grande entre ustedes, no, yo no. Yo aquí me quedo en la mediocridad absoluta. No, si no tiene nada de malo. De hecho, todos aspiramos a mejorar, todos aspiramos a superarnos, todos
aspiramos a crecer todos. El que no, ya se le zafó un tornillito acá. Jesús no tiene ningún problema de que te conviertas en el mejor, en el número uno, en el más grande entre tus semejantes. De hecho, no solamente no tiene un problema, te dice cómo. Fíjate, te dice cómo. Porque Jesús tiene interés en que te vaya bien. Ahorita te voy a decir cuáles son. Jesús quiere que te vaya bien. Jesús quiere que destaques. Jesús quiere que prosperes. No solamente porque te ama, sino porque hay un plan detrás de toda esa bendición. Fíjate lo que dice. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes, deberá ser su servidor. No dijo el que quiera ser grande entre ustedes, qué feo corazón tienes, ambicioso, codicioso. No, te dice cómo. El que quiera ser grande entre ustedes, sirva a los demás. Y el que quiera ser el primero, deberá ser esclavo de los demás. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Así que, así como usted puede hacer el pastel, pero si no le pone, se llama royal, ¿verdad? No se va a inflar. No se va a inflar. Se va a quedar ya aplastado. Sin royal, no importa que le haya puesto todos los ingredientes, no se va a inflar. Bueno, el royal en nuestra receta es el servicio. No, su vida no va a inflarse la bendición. No va a crecer la bendición más. Hasta que usted no le ponga una buena dosis de servicio. Y el diablo lo sabe. El diablo lo sabe. El diablo sabe que cuando usted se ponga de siervo, él conoce esta palabra. Él sabe que el que se ponga de siervo, el que sirva a los demás, Dios lo va a levantar. El diablo sabe que el que se ponga de siervo se va a convertir en el número uno. Y él no quiere que un cristiano se convierta en el número uno. ¿Por qué? Porque un hombre, un cristiano, una mujer en Cristo prosperada es la mejor predicación que puede existir. Una familia que se restaura. Un milagro en la vida de alguien que le cambia, le transforma la vida. Un alcohólico que termina predicando la palabra. Un hijo adolescente rebelde que termina siendo un joven honorable. Es una predicación a la cual el demonio le tiene terror. Y él sabe cómo neutralizarla. ¿Con qué? Con falta de servicio. En otras palabras, con soberbia. Porque ha puesto en nuestra mente la idea equivocadísima, la idea antibíblica, totalmente antibíblica, que servir es humillante. Nadie quiere servir. ¿Por qué? Porque incluso los trabajos donde sirven, somos como trabajos humillantes. Cuando es un trabajo increíblemente honroso, el servir a los demás. Nadie quiere servir. Todos queremos que nos sirvan, ¿no es cierto? Y educamos a nuestros hijos. Fíjense nada más qué catastrófico. Educamos a nuestros hijos para que sean servidos. En lugar de que sirvan, que aprendan a ser útiles. Me asusta la cantidad de mensajes en las iglesias cristianas donde le dicen a las mujeres que son princesas de Cristo. Y los hombres son mis reyes. Y todo el mundo, yo soy una princesa de Cristo. No se meta conmigo porque se mete conmigo, se mete con una princesa de Dios. Y no te metas conmigo porque yo soy un soldado de Dios. ¿Y los siervos dónde quedan? ¿Dónde están los siervos? Puro mi rey y pura princesa. ¿Dónde están los siervos? ¿Dónde están los esclavos? Porque el Rey de Reyes y el Señor de Señores vino como servidor. Y dijo, sigan mi ejemplo. Yo sí soy reina de veras. Y yo les lavo los pies. El que quiera ser el número uno, el que quiera ser el más grande, sirva a los demás. El dinero te puede hacer rico, el conocimiento te puede hacer una persona preparada. Pero la humildad hace a las personas grandes. Porque para servir se requiere humildad. Van de la mano. Si tú te pones de siervo, requieres humillarte, ser humilde. ¿Y qué dice Santiago capítulo 4, verso 6? Dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice,
Dios resiste ¿a quiénes? A los soberbios. Pero da gracia ¿a quién? A los humildes. Entonces, cada vez que usted no quiere servir sino ser servido, ¿sabes qué hace Dios? Te resiste. ¿Por qué? Porque no sirves. No te puede prosperar así. No porque no quiera, no porque no te ame. No, sería hasta un peligro, no solamente para ti, no solamente para tu familia, serías un peligro para el evangelio. Hay tanta gente allá afuera que no quiere poner un pie aquí adentro, que nunca lo ha puesto, ni nos conoce, ni sabe cómo somos. Nunca ha escuchado una predicación mía, jamás ha puesto un pie aquí. ¿Y sabe por qué no lo quieren poner? Por cristianos que dieron un mal testimonio. Por cristianos llenos de soberbia, de religiosidad, de legalismo. Y dicen, no, pues si son los cristianos, ¿a qué? Ay, yo no necesito eso. Son iguales o peor que yo, igual de soberbios. A ver, mesero. Eso no refleja el carácter de Cristo. Dios resiste a los soberbios. ¿Y sabes qué? Hay bendiciones que se han estado resistiendo a llegar. Y no van a llegar. El pastel no se va a inflar hasta que no tengas humildad y empieces a servir a los demás, porque esa es la instrucción de Dios. Tu vida debe de ser útil. La Biblia habla del fruto del Espíritu. Fíjate, fruto. Dios usó la analogía de un fruto, de una fruta, la que se te antoje, una manzana. Vamos a pensar en una manzana. Un árbol se planta. ¿Cuántas veces nos habla la Biblia de los árboles, no es cierto? Árboles bien plantados. Y ese árbol crece, se fortalece, se pone precioso y con el tiempo da un fruto. Esa manzana. Y ahora yo te pregunto, ¿esa manzana se la come el árbol? ¿Le sirve en algo al árbol? ¿Para quién es la manzana? Para los demás. Cada vez que usted da el fruto del Espíritu, está asegurando que se va a levantar un siervo o una sierva de Dios algún día con el mismo propósito, ser de bendición, porque para eso fuimos llamados. Ese es el fin de todo discurso. Y entonces sí, Primera de Pedro capítulo 2, fíjense, cuando Jesús dice, el que quiera ser el mayor entre ustedes, sirva a los demás. Hay que entender los contextos históricos. Jesús todavía no iba ni a la cruz. Jesús no había resucitado. Se lo está dando a sus discípulos. Y dice, ¿quién quiere ser el mayor? Sirva a los demás. Imítenme a mí. Bueno, Jesús fue a la cruz, muere, resucita al tercer día, se presenta ante los apóstoles, los comisiona, los empodera en Pentecostés, y esos hombres salen a conquistar al mundo. Y ese hombre, ese apóstol Pedro, que una vez escuchó, el que quiera ser el mayor, sirva a los demás, que hoy tiene catedrales en todo el mundo, un pescador que hoy tiene catedrales en todo el planeta, escribiría esto a la iglesia, cuando ya era un hombre viejo. 1 Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Es verdad, pero hay que aprender a leer la Biblia en su tiempo, en sus procesos. Dios nos va a levantar como un real sacerdocio, pero una vez que aprendimos a ser siervos, usted primero es siervo y luego será príncipe, luego Dios lo pondrá en una situación de autoridad, nunca al revés. Pero además les decía que Dios tiene intereses en prosperarte. Dios tiene intereses en que tu matrimonio se arregle. Dios tiene intereses en que salgas de esa enfermedad, que salgas de esa deuda. Y que el mundo vea que el favor de Dios está sobre ti, más allá del amor que nos tiene. Y es el siguiente. Voy a volver a leer. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios te va a levantar. Dios te va a prosperar. Dios te va a hacer milagros increíbles en tu vida, pero con un propósito: que anuncies las virtudes de Dios a alguien más.
a alguien que está en un pozo, a alguien que está caído. Si usted no tiene la intención de compartir las virtudes de Cristo, entonces esta palabra, ¿qué cree? No es para usted. Porque Dios nos va a elegir, nos va a levantar, nos va a limpiar, nos va a poner en vestiduras sacerdotales, unciones espirituales, poderes espirituales, con un propósito: anunciar las virtudes de aquel que nos sacó del pozo para sacar a otros del pozo. Dios quiere usarte para ti como ejemplo. Tú eres parte de la receta de bendición de Dios para el mundo. Tú eres un ingrediente necesario para que el mundo crea que hay esperanza, que hay restauración, que hay salud, que hay prosperidad. Pero el buen juez por su casa empieza. Así que, amada iglesia, ahí están los ingredientes, ahí están las dosis, ahí está el proceso. Dependerá de usted ser parte de la receta de Dios. Que Dios nos bendiga. Ministerios Vea con el pastor Mauricio Sánchez Escort. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. Para conocer más, visita nuestro sitio en internet www.iglesiavea.com. Gracias por escucharnos.